Bueno, se encuentra conmigo Marcelo Severio. Quiero hablar un poquito de quién es Marcelo Severio, a pesar de que dentro de los terapeutas sistémicos latinoamericanos y a nivel mundial es bastante conocido. Pero bueno, Marcelo, me gustaría preguntarte primero cómo te gustaría que te presentes, porque siempre obviamente hablan de tu formación, de tu temporal en el NRI, tu cercanía con Václav y con Wicklund, ¿no es cierto? También hablan de tu triple doctorado, ¿no? Que es algo muy llamativo. Pero ¿cómo te gustaría a ti que te presentes, Marcelo? Me gustaría que me presentes como amigo, ¿no? A ver, como amigo también del instituto de ustedes, ¿no? Sería interesante más que entrar en una cosa tan academicista, que eso se puede encontrar en internet. Claro, claro que sí. ¿Qué diríamos? Bueno, como amigo diría que es una persona con encanto, que además de eso, personalmente un poco también te lo he dicho a ti y lo he dicho en un libro que coescribimos, ¿no es cierto? Es una persona que no solamente acoge a las personas, sino que además la impulsa a desarrollarse, ¿no? Y eso es algo que obviamente es muy destacable en ti como persona, ¿no? Es una persona que se abre, ¿no? Que es capaz de presentarnos a su familia, ¿no es cierto? Que va más allá de esa distancia tan común que existe de repente entre personas que han tenido un desarrollo importante en su carrera profesional respecto a lo que se están iniciando. Esa distancia tú la soslayas, no existe, ¿no? Nos abrazamos, nos conocemos, formamos ideas. Esas son las cosas que yo valoro en ti, pero llama mucho la atención tu desarrollo intelectual, ¿no es cierto? Tú escribes 2, 3 libros al año, escribe y hace ciencia. Tengo entendido que eres una persona que está en la categoría 1 como científico en tu país, dirige un doctorado, tienes funciones en la Escuela Sistémica Argentina, hiciste ese triple doctorado. Entonces una pregunta que quería formularte justamente es eso, o sea, ¿cómo un poco lo haces, ¿no? para poder de alguna manera sostener esa productividad intelectual que tú muestras cotidianamente? Bueno, es una pregunta que muchas veces me la han hecho, y la gente así, no necesariamente en una entrevista como la que estamos haciendo ahora, me la pregunta así de pasillo, ¿no? Y yo creo que un componente muy importante, lo primero que me sale decir es la pasión que yo tengo, la pasión que me parece que es lo que me gustaría transmitirle a las personas que puedan escuchar esta entrevista, ¿no? Que tiene que ver con la pasión de digamos, avanzar en la ciencia, pero trasladando los contenidos de la ciencia al social, ¿no es cierto? Porque yo creo que yo dirijo el laboratorio de investigación de neurociencias y ciencias sociales hace unos cuantos años, y siempre les digo a mi equipo que si nosotros hacemos una investigación y esto queda enquistado, resumido, en una cuestión de hacer un paper para una revista científica, y más como son los papers en las revistas científicas que tienen que ver con un vocabulario muy academicista, muy citado, muy normazada, etcétera, etcétera, y que nos leemos únicamente los de la comunidad, porque vos como que publicás también te darás cuenta que solamente nos leemos entre nosotros. Esto no llega al social. Y yo creo que lo más importante es que nosotros, que hacemos investigación clínica, logremos hacer ese pasaje a lo social. Es decir, que la gente se entere, porque si nosotros hacemos ciencia para seguir manteniendo las categorías a nivel investigador, y hacemos ciencia por el narcisismo que implica que nos exigen cierta cantidad de paper para seguir manteniéndonos en esa categoría, y esto no se traduce a un beneficio de la sociedad en términos de avance, en términos de desarrollos evolutivos, en términos de crecimiento, en términos de prevención, esto no sirve. Y yo creo que la pasión la tengo colocada ahí en función de esta traducción a lo social, ¿no es cierto? Y me parece que esta pasión yo la desarrollé desde muy chico. Siempre cuando he desarrollado un tema determinado me he terminado convirtiendo en experto en ese tema, porque me he puesto muy firme a desarrollarlo y a alcanzar los objetivos.
por el otro lado también tengo las posibilidades, he tenido posibilidades porque fui, desde muy joven, desde siendo alumno, era ayudante alumno en la universidad, y esto también me ayudó a impulsarme en el desarrollo profesional, ¿no? Esto fue otro de los detalles. Empecé a los 21, a los 19 años estaba haciendo algunas prácticas hospitalarias en el psiquiátrico, y a los 21 empecé como ayudante alumno en la universidad. Entonces esto también, 21 a 22 años. Entonces esto también a mí me propulsó a estar muy tempranamente en este área de conocimiento, ¿no? Y creo que paulatinamente fui desarrollándome, y creo que también los ciclos evolutivos llevan a que uno tenga distintos apasionamientos por distintos ejes temáticos, ¿no? Es algo que yo recomiendo también, que bueno, si es efectivo y a uno le calza y realmente uno siente de que está nadando en su agua en un momento dado y lo quiere desarrollar así toda su vida, me parece fantástico. A mí también no me sale, ¿no? Yo necesito crear, necesito creer en lo que estoy creando, y la posibilidad de seguir encontrando nuevas reflexiones como para seguir creando un nuevo modelo de conocimiento, en este caso en la psicoterapia, por ejemplo, o en la investigación. Tú eres para muchos de nosotros un referente, ¿no? Referente por los niveles de productividad que ha mostrado, tanto en lo profesional como en los escritos, ¿no? Y además un poco también el nivel de difusión un poco de tu trabajo, ¿no? Entonces quería preguntarte justamente por lo mismo, ¿cómo se compatibiliza eso con lo personal o con el desarrollo personal? Porque la vida familiar, ¿no? Tú viajas mucho, ya haces muchas actividades a la vez, pero tienes familia, tienes un hijo que yo conozco. ¿Cómo compatibilizan esas cosas? Bueno, en principio te tengo que decir que yo hice una vida bastante al revés, porque yo terminé la universidad, me puse a trabajar en clínica, empecé a escribir los primeros artículos, y cuando ya estaba plenamente desarrollado en clínica, que tenía un consultorio muy instaurado, a los 25 años, 26 años, a los 25 decidí ir a vivir a Europa a hacer mi primer doctorado. Entonces esto me llevó a los 26, 27 años a terminar el primer doctorado y entrar en una experiencia muy apasionante, que fue el trabajo que terminé siendo jefe o coordinador del grupo de voluntarios que residentes en el norte de Italia, en Trieste. Desinstitucionalización, ¿no? Exacto, con toda la desinstitucionalización psiquiátrica de la mano de Franco Basales, que Basales ya se había muerto en ese momento, pero estaba Franco Rotelli llevando adelante toda esa experiencia. Para mí, eso fue como un valor muy importante, y yo seguí internándome en las lides de lo académico, porque después volví a Argentina, hice un segundo doctorado, después obtuve otros cargos académicos, seguí viajando, recalé en Palo Alto por una cuestión de exigencia personal, y ahí mi amistad, mi filiación con Paul Václav, y tener a Wickham los últimos años de su vida de Wickham como supervisor, fue realmente fantástico. Entonces yo, en todo ese interín, en la segunda vez que viví en Barcelona, porque me becaron para el máster de terapia familiar y tal, todo eso hizo que yo recién formara una familia a los 40 años, ¿no? Mientras que muchos de mis amigos se estaban separando o ya estaban con los hijos grandes, que yo en el grupo era como el tío solterón. Recién me establecí en pareja a los 40, y entonces eso invierte en lo que sería lo tradicional, porque yo tuve un primer matrimonio muy fuerte con la profesión en todo ese tiempo, entre los viajes, las conferencias, la formación. Entonces eso llevó a que a Cecilia, que yo elegí, nos elegimos como pareja,
lograr, ella ya entró con un Marcelo Severio con cierto crédito de libros y viajes, etc. Con cierto ritmo, digamos. Claro, la pareja se instauró a partir de ahí. Y Franco fue comprendiendo esto. En una oportunidad me vino la imagen esta que me parece muy interesante, ¿no? Yo en general no tiendo a presentar los libros. Ahora estoy cambiando mucho, mi cabeza está cambiando, pero esta cosa de intentar no ser ni narcisista y no olvidarme de mis santos lugares natal y toda esta historia que a mí me equilibra mucho, para no pararme en la cosa de la pedantería, que hay mucho en nuestra profesión de esto, y en otras profesiones también, por supuesto. No presentaba libros, y en esa oportunidad se daba que tenía que presentar el segundo libro con Malevich, que era Ficciones de la vida, ¿no? eso, ficción de la realidad de la ficción. Entonces mi mujer me comenta que Franco era chico, esto era del 2008, tenía 8 años justamente, pues es un chico del 2000, ¿no? Entonces dijo, me habían hecho una nota en el diario Clarín, a doble página, que era, había salido un domingo, era súper, con fotos y que eso era muy aparatosa. Clarín es un diario Muy popular. Sí, muy popular. Y entonces, como yo hacía la presentación de los libros, entonces Franco dice, papá es famoso, porque papá es famoso. Y mi mujer dijo, papá es prestigioso, no es famoso. Le dijo, es prestigioso. Y entonces él se quedó mirando como diciendo, ¿qué significa prestigioso? ¿Qué diferencia, no? Bueno, entonces le contesté un poco, le explicó. Y Franco es el día de hoy, que hoy ya está por cumplir los 18, que siempre se acuerda de esa anécdota, ¿no? Y a mí me pareció brillante como definición. Y yo creo que eso hace de que mi familia pueda bancarme. Yo estoy del todo agradecido, ¿no? A ellos dos que me han permitido también y posibilitado a partir de mis 40 años poder lograr seguir abrazando con pasión, ¿no? Lo que hago. A pesar de que, bueno, por supuesto, sabes que yo soy corredor y también comparto esa pasión, la distribuyo también con el correr, con la maratón, y por supuesto, obviamente, mi familia es una pasión muy importante, ¿no? Porque disfruto mucho con ellos, entre viajes, cenas, charlas, en fin. Y en base a eso, esa experiencia que tú me estás contando, ¿qué le sugiere, por ejemplo, a los terapeutas que están formando más recientemente para que puedan compatibilizar esa vida profesional con esa vida personal? Yo creo que si bien el equilibrio, yo te quiero decir que no soy una medida de, porque mi ritmo, siempre en mi vida fue un ritmo de, no sé, 200 kilómetros por hora, cuando todo el mundo va a una velocidad normal de 60. En algunos momentos he logrado bajar un poco a 120, pero nunca voy a poder estar en esa franja porque tengo totalmente sistematizado en mi vida. Fui así desde muy chico, ¿no? Con mucha amplitud de intereses y tal. Entonces, sí sugeriría de que no hay que perder los objetivos. Mi recomendación a la gente que se está formando es que nunca pierdan los objetivos y que abracen los objetivos con verdadera pasión. Y fundamentalmente empoderar, o sea, que no pierdan la convicción de lograr los objetivos con pasión. También implica darse cuenta que uno tiene el poder como para lograr no tener limitaciones, que muchas veces las limitaciones tienen que ver con nosotros mismos. Siempre recuerdo
a veces lo comento así, lo he comentado en otras entrevistas y también me parece que es un cuento formidable, porque primero porque me retrotrae a mí a un periodo de mi vida muy afectivo y con mucho empuje, pero además me parece que sirve como ejemplo, ¿no? En una oportunidad yo estaba viviendo en Barcelona y estaba absolutamente solo y estaba haciendo mi doctorado, y entonces los días domingos yo me iba al mercadillo San Antonio, que es un mercado de frutas, pero tiene todo un alero, ¿no? Un techo hacia el aire libre, y entonces es un mercado de libros los días domingos, de libros usados y de libros nuevos. Entonces yo iba los domingos, iba a tomarme un aperitivo y me recorría, pegaba toda la vuelta y me compré unos cuantos libros para la semana. Y encontré el diccionario de la Planche Pontalis, que yo lo necesitaba por una materia y lo encuentro usado. Entonces, mientras que me estoy tomando mi martini, estoy hojeando el libro y veo que en el prólogo, el que prologaba este texto, era Fernando Angulo García, que era un catedrático, que era el jefe de servicio del Hospital de Dios, de San Juan de Dios de Barcelona, que es enfrente de la universidad. Entonces se había formado con Henry Gay y con Jacques Lacan. Entonces cuando lo veo digo, este tipo que estuvo con Henry Gay y con Jacques Lacan, pero fundamentalmente con él, yo tengo que aprender de este tipo, porque este tipo me puede enseñar mucho y lo debo tener cerca. Porque además la colina de San Juan de Dios en el parque queda enfrente de la universidad donde yo cursaba. Entonces lo primero que hago, llamo a algún amigo, llamo a otro, a ver, nadie me podía conectar. Me tiraron abajo la propuesta. No, es imposible entrar en el servicio de Angulo, no, es imposible, no se puede, no, olvídate. No. Estoy en una universidad y me falta el profesor de psicosociología de las clases sociales, Federico Munné. Bueno, entonces tenía 2 horas. Dije a mi compañero, después vengo, me fui, me crucé al San Juan de Dios, subí a la colina, entré al servicio y me encuentro con una secretaria que me dice, ¿qué desea? Entonces yo le digo, bueno, quiero hablar con el doctor Fernando Angulo, ¿no? Flor de cara. Y entonces me dice, bueno, ¿de parte de quién? Mire, yo me llamo Marcelo Rodríguez Severio. Entonces, lo tica, entonces dice el doctor, si quiere, lo espera 20 minutos con tal una sesión, si no, le da un horario para la semana que viene. O sea, empezamos bien. Lo espero el tiempo que sea. Entonces lo esperé y de allá al fondo, a un corredor largo, de allá al fondo me llama. Entonces me invita a pasar, se sienta, tiene como un juego de living en el costado, ¿no? Y tenía el escritorio, entonces el juego de living, me sienta, saca un cigarrillo, prende un cigarrillo y me dice, bueno, tú dirás, me dice. Yo digo, mire doctor, yo lo tengo, mi nombre es Marcelo Rodríguez Severio, soy un estudiante del doctorado de acá de la Universidad de Barcelona, y director es Manuel Villegas, y yo quisiera saber, no tengo ni carta de recomendación ni tarjeta de presentación, yo quiero saber cómo tengo que hacer para aprender de usted. Dígame cómo hago. Entonces él se empieza a reír y se tira para atrás y dice, ¿tú qué edad tienes? ¿Tú qué edad tienes? Entonces, digo 28, 27, 28. Dice, hostia, dice, este mismo pedido se lo hice yo al doctor Henry Gay cuando era estudiante, me dice. Así que el lunes mismo estás acá en este servicio aprendiendo, me dice. Bueno, te puedes imaginar que yo salí eyectado de ese hospital, ¿no? Fue un logro para mí muy importante. Y bueno, entonces esto, ¿no? ¿Cuáles son las fronteras? A veces los límites, si yo me hubiera quedado con las opiniones de esos compañeros o de la gente que toqué, no hubiera dicho que hoy hubiera estado trabajando y aprendido de él, ¿entendés? Entonces, lo mismo me pasó cuando fui a Palo Alto, lo mismo me pasó cuando me senté a hablar con Václav, que era, Paul era un tipo muy parco, muy austero, muy
muy serio, muy circunspecto. Sin barreras, ¿no? Y yo me acerqué y le dije, tenemos que trabajar juntos, tenemos que hacer algo juntos. A mí me gusta escribir, me gusta investigar, después me está supervisando, ¿qué podemos hacer? Y bueno, y era Paul Watzlawick, era el ícono de la teoría de la comunicación humana y era el último de los supervivientes del grupo del MRI fundacional y el grupo de Jackson, Bateson. Bueno, ¿cuáles son las fronteras? Entonces la pasión, no perder los objetivos. Tengo muchas historias de estas para comentar, ¿no? Bueno, una última pregunta. ¿Cómo te gustaría, Marcelo, ser recordado en 100 años más? ¿Para qué respiro? Bueno, en principio, yo te diría que me gustaría ser inmortal. Pero la inmortalidad a la que hago referencia no es la inmortalidad biológica, ¿no? La inmortalidad de la trascendencia. Me gustaría dejar algo, ¿no? Porque si yo soy recordado dentro de 100 años por mis libros o por aportes a la comunidad o por ciertos descubrimientos, ¿no? De desarrollos de investigación, y si mis nietos me recuerdan no solo por los logros del abuelo o del bisabuelo, sino también porque es reconocido como un buen padre, un buen marido, un buen amigo, ¿no? Me parece que esas son condiciones más que elocuentes, porque claro, yo te diría, y dentro de 100 años, que si alguno de mis libros tiene vigencia y algunas de mis investigaciones tienen una impronta social importante y que perduran, eso es fantástico. Pero a mí me gustaría que también se comentara esa otra faceta, ¿no? La faceta de la generosidad, de la humildad, del abrazo, del afecto, del cariño, tanto de la familia como de mis amigos, ¿no? Y yo creo que por eso estamos acá reunidos, ¿no? Por ese sentido profundo de la amistad, más allá de los conocimientos, ¿no es cierto? Muy bien. Te quería agradecer a nombre de CESIS, nosotros del Centro de Estudios Sistémicos, que hayas querido conversar con nosotros hoy. Esta no fue una entrevista periodística, fue una conversación con cariño, ¿no? Por lo tanto, mis preguntas Pues sí, destinadas justamente a transmitirte eso y además agradecerte el afecto que tú nos das a nosotros. Así que muchas gracias, Marcelo, por estar con nosotros. Y vamos a seguir haciendo proyectos juntos. Eso es muy bien. seguir Muchas gracias. Muchas gracias.